Esta es nuestra sesión del mes de abril, correspondiente a nuestro seminario de salud pública, dentro del marco del programa científico-cultural del Departamento de Salud Pública. Para esta sesión del seminario tenemos el día de hoy la temática del suicidio y sus determinantes. Y para esto pues nos permitimos invitar a alguien que sabemos es conocedor del tema y que lo maneja de manera muy consciente, muy experta y muy profesional. Agradecemos así entonces la presencia del maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que la estancia sea grata, y si el aire acondicionado molesta o si hace mucho calor, por favor díganos. Aquí tenemos algunos compañeros que nos pueden ayudar, ¿no? Para que se sientan más cómodos. No alcanzamos a traer las cervezas y los canapés, pero porque no son las 12 todavía, no es oficial, no es otro motivo, sí. Pero bueno, esperamos que al ratito ya lleguen. No. Más que nada queremos agradecer la presencia del maestro nuevamente, agradecer que ustedes se dan el tiempo de acompañarnos el día de hoy, y esperamos de verdad que esta conferencia nos dé mucha luz y mucha apertura sobre el tema del suicidio. Sobre todo tomando en cuenta que la perspectiva que esperamos que se maneje el día de hoy sea desde las determinantes sociales de la salud. Quiero recordar, primero también quiero agradecer al doctor Noé Alfaro, quien es el coordinador de este seminario, y que él también es de alguna manera responsable que esté con nosotros el día de hoy el maestro Paco, que así le llamamos todos de afecto. Gracias, doctor Noé. Entonces, que queremos dar, para iniciar la sesión, le voy a dejar la palabra al doctor Noé Alfaro para que nos dé una breve reseña de la trayectoria del estimado maestro Paco, que es compañero del Departamento de Psicología Básica, y que él nos dé un poco más de información sobre su currículum. Entonces, esperemos que esto sea agradable. Gracias. Gracias, doctor Igor. Sabemos que en un momento tendrá que retirarse a una reunión, así es de que lo disculpamos anticipadamente. Bienvenidos a este seminario, bienvenidos todos. Y como ustedes saben, esta es la temática en esta ocasión, en este semestre, es relacionado con los determinantes desde distintos aspectos. El día de hoy veremos los determinantes relacionados con el suicidio en el adolescente. El maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez es licenciado en Psicología por esta universidad, maestro en Ciencias de la Salud Pública también por esta universidad, 5 veces diplomado en Psicología Forense, Jurídica, Criminológica, Intervención en Crisis, miembro de la primera generación de psicólogos certificados a nivel nacional por la Federación Nacional de Colegios y Sociedades y Asociaciones de Psicología. Fue director fundador del Centro de Intervención en Crisis del Gobierno del 1994 al 2001 y que actualmente pasó en poder de la Secretaría de Salud. Expresidente del Consejo Directivo del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco. Ex secretario de Desarrollo Profesional y de Comunicaciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Colegios Psicólogos de México, AC. Ha sido consultor externo por la Organización Panamericana de la Salud, expresidente del Patronato DARE de la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara, exdirector de la División de Psicología Criminal y Forense de la Academia Internacional de Investigadores Forenses con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ha sido asesor también para la creación de la licenciatura en Seguridad Ciudadana y Justicia Penal del Sistema Universidad Virtual y también de la maestría en Ciencias Forenses de esta universidad.
es también ex procurador general y conductor de los programas televisivos Estrategia al Cubo y Mente Abierta, transmitidos por el Canal 7, en el cual algunos de nosotros fuimos sus invitados y nos dio participación en ese espacio por alrededor de 12 años, con más de 600 programas al aire. También tiene múltiples cargos en este centro universitario que van desde profesor investigador, director de diversas instancias, coordinador de diversos comités y tiene una formación bastante vasta. Lo único que quiero leer para no abarcar la mitad de su conferencia sería que ha obtenido el Premio Psicología Jalisco en 1997 y Premio Psicología en el Ejercicio Profesional en 1999, Premio Ciencias de la Salud en el área de Psicología Forense en el año 2002, Premio Salme 2008, otorgado por el Instituto Jalisciense de Salud Mental, Premio al Mérito Profesional, otorgado por la Federación de Colegios, Sociedades y Academias del Estado de Jalisco, Premio Psicólogo de Oro, Premio Mexicano de Psicología, Premio Doctora Hilda Marchiori, padrino de 5 generaciones y doctor honoris causa por la Academia Nacional de Peritos. Y también ha trabajado en diversos proyectos de investigación, como de depresión y estrés postraumático en damnificados, en el suicidio en Jalisco, en evaluación psicosocial de oficiales de la policía de Zapopan y evaluaciones y manejos del estrés, también con la Universidad de Barcelona y la Universidad Estatal de Georgia, así como con la Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada en Vilanova, España, y tiene múltiples publicaciones indexadas en capítulos de libros y algunos de ellos en procesos de publicación. Como se darán cuenta, entonces, tenemos a un experto en el tema. Es un orgullo que sea también egresado de nuestra propia universidad y siga colaborando en la misma, pero sobre todo que haya aceptado por segunda ocasión la invitación que le hemos hecho por el Departamento de Salud Pública. Muchísimas gracias, doctor Francisco Gutiérrez, por su aceptación y pues lo dejamos para que nos exponga su tema. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Agradezco la invitación que me ha hecho el Departamento de Salud Pública para poder compartir con ustedes algunos elementos relacionados con las conductas autodestructivas y particularmente la conducta suicida. Antes de dar inicio, quiero rendir un homenaje a uno de nuestros compañeros que recientemente, un investigador en la temática del suicidio, miembro del Departamento de Psicología Aplicada, y me refiero al doctor Roque Quintanilla Montoya, un compañero, investigador, amigo, maestro, que buena parte de su trabajo lo dedicó a la prevención del suicidio. Entonces quiero dedicar este pequeño espacio para poder rendirle también un homenaje a uno de los grandes maestros en esta universidad. También agradezco a varios de mis maestros que dentro de la universidad, la doctora Marta, el doctor Noé, al doctor Javier García de Alba, que también han sido personas que han estado preocupadas respecto a poder mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, ¿no? Voy a dar inicio hablando de que el suicidio es un problema importante a resolver en el campo de la salud pública. El suicidio afecta no solamente a la persona que lo vive, sino al grupo social al cual pertenece. Las muertes por suicidio llegan a generar estragos en la organización psicológica de la familia y que pueden llegar a convertirse en procesos de duelo complicado. Duelo se denomina toda la serie de reacciones físicas o psicológicas que ocurren ante un proceso de pérdida.
A lo largo de nuestra vida todos podemos experimentar procesos de duelo, desde la pérdida de la infancia, llegar a la adolescencia, la muerte de un ser querido, un despido laboral, una ruptura amorosa, nos va a generar procesos de duelo. Hay los llamados duelos terapéuticos y los llamados duelos patológicos, o los duelos complicados que pueden llegar a durar semanas, meses, años en poder reponerse. Particularmente cuando nosotros empezamos a trabajar el problema del suicidio, el fenómeno del suicidio, nos dimos cuenta que, por ejemplo, las amas de casa que habían tenido entre sus familiares un miembro suicida, muchas veces aparecían dentro de la propia familia otras personas con ideación o tentativa suicida. Debo señalar también que en algunos casos los hermanos del suicida desarrollaron sentimientos de agresión, de coraje, ya que la madre muchas veces no volvió a ser la misma, la mamá ya no quería cocinar, cerró la habitación del que falleció, nadie lo podría nombrar, ¿sí? Y se rehúsa a poder deshacerse de las pertenencias del sujeto, ¿no? Quiero iniciar con una frase de Norman Farborough, creador del Centro de Prevención de Suicidio en Los Ángeles, que dice que uno de los mayores enigmas sigue siendo la relación del hombre con su vida y consecuentemente con su muerte, ya que empezamos a convencernos de que la muerte es parte de la vida y la manera de morir es parte integral de la forma de vivir del individuo. No es casual cómo morimos, nuestro estilo de vida va a determinar en gran medida la forma en que nos exponemos a riesgo, las enfermedades, la alimentación, el tipo de trabajo que realizamos. Vamos a hablar de toda una serie de aspectos que nos lleva a tratar de reflexionar sobre el fenómeno suicida. El suicidio representa una entidad compleja donde las estrategias de valoración, las estadísticas, llegan a dificultar el conocimiento de este fenómeno, creando confusión y también errar en algunas de las estrategias de prevención. Ha sido objeto de discusión de diferentes ámbitos desde el punto de vista filosófico, ha sido punto de reflexión desde el punto de vista científico, moral, religioso, y que bueno, también ha habido diferentes disciplinas que se han encargado de analizar el fenómeno suicida. El suicidio representa un problema donde la Organización Panamericana de la Salud ha puesto en evidencia las muertes por violencia para las Américas como un programa prioritario de atención. Mientras en México esta muerte por violencia representaba el lugar número 17 como causa de defunción hace 10 años, hoy tenemos las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes entre las primeras 10 causas de mortalidad. Se estima que para el 2020 la depresión y la violencia estarán dentro de las primeras 5 causas de muerte y con ello también la necesidad de formar recursos humanos profesionales. En el caso del suicidio tenemos que trabajar importantemente con los profesionales de la salud, toda vez que hay personas que acuden a atención con un profesional de la salud y que se ignoraron los comportamientos de riesgo y que llegó lamentablemente a consumarse el suicidio. Es muy importante que el médico, el psicólogo, la trabajadora social, el maestro de escuela detecten de forma oportuna las señales de riesgo suicida. Anualmente el suicidio causa más muerte que los conflictos mundiales combinados. Han sido algunas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es muy importante poder ir clarificando que no todos los deprimidos se suicidan, ni todos los suicidas estaban previamente deprimidos. Hay personas que dicen, ¿por qué se suicidó? Se veía muy bien. Sin embargo, debemos señalar que hay episodios de manía donde la persona está alegre, eufórica, después de una decepción amorosa, que es un componente de la depresión, lo que ustedes conocen como bipolares, ¿sí? Manía y depresión, y se veía cantando, se veía celebrando,
pero detrás se enmascara un problema grave de depresión. Sin embargo, también hay otros problemas relacionados con el suicidio, los trastornos disruptivos del control de impulsos, actualmente contemplados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Los trastornos de ansiedad, que también la ansiedad puede llegar a ser tan incapacitante que puede llegar a estimarse hasta un 23% de los casos de ansiedad generalizada, donde aparece la ideación o la tentativa suicida. Las víctimas de delitos sexuales, que en su cabeza aparecen toda una serie de reacciones donde puede haber tristeza, coraje, sentimiento de culpa, rituales obsesivos como bañarse compulsivamente, donde piensan el morir como una alternativa, ¿sí? Hay algunas otras entidades clínicas donde también vamos a encontrar la ideación o la tentativa suicida. Hoy, en el caso de los jóvenes, los trastornos alimenticios, no solo la anorexia, la bulimia, sino hoy también la ortorexia y la vigorexia, del cual ya les hablaré. Vamos a ver algunos factores de riesgo involucrados en la conducta suicida. No podemos hablar de causas del suicidio. No es un paradigma causa-efecto, sino de factores de riesgo asociados a este tipo de muerte violenta, ¿sí?, que tendremos que llegar a considerar. Las profesiones: se suicida policía en la calle, debemos considerar que algunas profesiones, abogados, trabajadores en el área de ciencias de la salud, psicólogos, psiquiatras, pintores artísticos, urgenciólogos, técnicos en urgencias médicas, anestesiólogos, rescatistas, que de repente trabajan en profesiones donde hay un alto nivel de estrés y llegan a desarrollar algo que se conoce como síndrome de burnout o agotamiento emocional. La persona ya no tiene un sueño reparador, la persona tiene dolor articular, tiene problemas de sueño, que ya el doctor Dorasco Valdés, de la Unidad de Electrofisiología Clínica del antiguo Hospital Civil, ha puesto en evidencia que los problemas de sueño pueden ser un factor de riesgo para problemas neurológicos, o donde incluso puede llegar a deteriorar de forma importante la salud mental. Un país de deprimidos y alcohólicos. Las estimaciones que para el 2020 se estima que puede la depresión llegar a ser tan incapacitante. Estimaciones de la OMS habla de 1.200 millones de personas deprimidas en el mundo para el año pasado, donde estas cifras no reflejan la magnitud del problema. Se estima que en las familias pueden llegar a tener síntomas depresivos, ya hablaré de las diferentes entidades depresivas, pero donde el alcohol llega a generar un problema importante. Un estudio realizado por el doctor Héctor Gallardo Rincón, de la Unidad de Epidemiología Clínica del antiguo Hospital Civil, de 2.922 autopsias por suicidio, homicidio y accidentes, 33% había alcoholemia positiva, ¿sí?, lo cual nos habla de un factor de riesgo importante en este tipo de muerte violenta. Se suicidó un AFI detrás de pelear con la mujer. Las decepciones amorosas es un elemento detonante, donde hoy en los perfiles criminales empezamos a encontrar el binomio suicidio-homicidio. Sujeto con celotipia patológica que mata a la mujer, mata a los hijos y luego piensa en suicidarse, ¿sí? Hemos encontrado un incremento de más del 200% en los últimos 3 años de parricidio en Jalisco, donde matan a la esposa, matan al hijo, que de acuerdo al lazo afectivo, al lazo de parentesco es como se denomina. Parricidio es en general el delito, o hoy los homicidios por parentesco. Sin embargo, si mata al hijo, filicidio, fratricidio a los hermanos, soricidio a la tía, uroxicidio a la pareja, ¿sí?, entre muchos otros. Suicida arrepentido causa un trenazo, y al intentar quitarse la vida a una persona deja un saldo de 10 muertos, más de 100 heridos, y el suicida resulta ileso, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo las consecuencias de este tipo de conducta autodestructiva va a generar daño.
Adolescente se quita la vida de un tiro en la cabeza. Vuelvo a mencionar las decepciones amorosas. La doctora Isabel Valadez Figueroa, también de aquí de Salud Pública, ha puesto en evidencia a través de sus investigaciones junto con el doctor Raúl Amezcua los adolescentes que en el caso de bullying ha representado un alto riesgo. En las diferentes poblaciones ha alcanzado hasta un 22% de casos de adolescentes que viven el bullying, el acoso escolar y que han pensado en la muerte como una alternativa. Antes de perder me mato al ser descalificado de la semifinal el Club América, fanatismo futbolero. Por problemas de drogas se quitó la vida un desempleado. Dos factores asociados. Uno, el consumo de sustancias psicoactivas y por el otro lado, el desempleo. Tenemos que ver que también el suicidio va muy ligado a las condiciones de vida de los países, al desempleo en los adolescentes, la falta de oportunidades para poder tener una vida digna. Como tardó mucho la cena, prefirió darse un tiro. Tenemos que hablar de la tolerancia a la frustración, tenemos que hablar del control de los impulsos. Tendríamos que hacer toda una reflexión generacional para los que algunos vivimos en la llamada generación X, el movimiento de los hippies, este movimiento donde pretendía tener un oposicionismo, una contracultura a toda la represión familiar, escolar, social que tenían en aquella época. Después vino la generación Y, que eran aquellos jóvenes ya de los 80s que empezaron a tener contacto esporádicamente con las redes computacionales, no eran nativos de haber nacido ya en contacto, como fue la generación postmilenio, ¿sí?, que algunos le llamaron la generación Next o la generación Cyberpunk. Hoy estamos conscientes que en el caso de niños y adolescentes, tenemos que trabajar más en programas de asertividad, manejo de tolerancia a la frustración, manejo de sus emociones, la inteligencia emocional de la cual hablaba Goleman, donde hoy tenemos jóvenes que por una situación de frustración están pensando en querer morir. Un niño ahorcado a su mamá, tenemos que valorar el impacto psicológico, qué tanto esto representa un duelo para los niños. Un niño que se quiere morir, hay algunos estudios psicoanalíticos en los cuales habla de que no debe ser considerado el suicidio mientras no se tiene una conciencia clara de que va a morir. Se habla que en los niños puede haber conductas autodestructivas, pero no típicamente el suicidio hasta que tenga una noción de la muerte como proceso permanente. Se le prohibió que continuara de vicioso, murió al ingerir insecticida porque su novia lo dejó. Cansado de la silla de ruedas, murió una persona de la tercera edad. La maestra Lilia Méndez Romero, que trabaja con adultos mayores, la cuestión de su calidad de vida, hablaba que las personas de la tercera edad en nuestro país experimentan el síndrome de invisibilidad. El anciano no se ve, el anciano estorba, el anciano ya no se sabe qué hacer con él. No hay una adecuada educación para la salud en la atención del anciano, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, es que me platica todos los días lo mismo. Y bueno, esto tiene que ver con sus procesos psicológicos fundamentales. Es que es terco, ¿sí? Es que las cortinas no combinan. Es su casa finalmente y tendremos que buscar nuestros propios espacios para no tener que estar tratando de modificar el entorno de una persona en la cual tiene derecho a decidir cómo vivir, ¿no? En el caso de la jubilación, el abandono, el maltrato del adulto mayor, pereció el policía que jugó a la ruleta rusa. La ruleta rusa es el revólver donde se da vuelta al cilindro y que hay una sola bala y que la ponen en la cabeza. Esto típicamente no es suicidio, se le va a llamar parasuicidio y voy a hacer una diferenciación de conceptos en torno a ello, ¿sí? Tras varios intentos logró suicidarse. En varias publicaciones se habla que hasta 2/3 partes de los suicidios consumados lo habían intentado de 1 a 3 veces previamente antes de consumarlo. Lo que nos habla de que el riesgo puede ser muy elevado en una persona que ya lo intentó,
no hay un manejo adecuado de la contención emocional y el desarrollo de habilidades para poder enfrentar lo que es crítico. La crisis emocional es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo de resolver los problemas en la forma acostumbrada. Pero también la crisis nos lleva al peligro y a la oportunidad. Proviene del griego krinein y hay un término chino llamado weiji que significa peligro y oportunidad conviviendo en un mismo momento. La crisis yo la veo como una espiral, una de las esferas de este grabador holandés llamado Escher, donde la crisis nos lleva hacia arriba o la crisis en el mismo borde, el mismo lado, nos lleva hacia el fondo, ¿sí? Pero que en una crisis a lo mejor a veces el diagnóstico de una enfermedad de carácter crónico degenerativa, infectocontagiosa, nos lleva a cuidar nuestra salud. Por ejemplo, una persona que recibe el diagnóstico de diabetes, de repente ahora sí cuida la alimentación, ahora sí hace ejercicio, y bueno, ese es el componente de oportunidad en la crisis, ¿sí? Cuando tú le preguntas a una madre, hemos trabajado bastante en el norte de la República, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Tijuana, en Coahuila, en Durango, donde muchas de las madres están teniendo las muertes de sus hijos a manos del crimen organizado. En un centro de atención de alcohólicos y drogadictos anónimos, en un solo evento mataron a 56 personas. Al siguiente año iban 156 jóvenes que estaban teniendo una huida en masa de estos centros, porque muchos de ellos habían sido narcomenudistas. Y llega alguien y le dice, no te preocupes, yo te entiendo, ¿sí? ¿Verdaderamente entendemos lo que implica que le maten a un hijo? Estoy hablando de los procesos de duelo complicado. Casos donde mataron al muchacho, llegaron al sepelio, al velorio, lo volvieron a rafaguear. En la mañana siguiente lo sacaron del féretro y lo volvieron a rafaguear, que en esta práctica de crimen organizado le llamaban matarlo 3 veces, aunque se muere una sola, ¿sí? Pero imagínense ustedes los procesos de duelo complicado, el poder observar este tipo de escenas. ¿Qué sucede? Que algún funcionario llegue y les diga, es que su hijo era delincuente, ¿sí? Y por ser delincuente, ¿deberían de matarlo de esa manera? ¿Sí? El proceso de duelo implica cuestiones muy conflictivas. Un policía se mató dentro de la catedral. Nosotros dentro de la psicología forense tenemos que conocer las motivaciones que llevan a una persona a tomar tal o cual decisión. No es casual que una persona decida privarse la vida, por ejemplo en el Distrito Federal, en las vías del metro, pero particularmente la estación Basílica. ¿Cuál es la motivación subyacente de buscar en la estación Basílica dentro de un templo, que para el año pasado tuvimos 3 aquí dentro de la catedral, ¿sí? ¿Cuál sería la motivación? Muchas veces culpa. Alguna gente todavía cree que es pecado mortal y no hay que decirle que no, ¿sí? Ahorita hablaré por qué, ¿sí? Ya que muchas veces cuando tú le preguntas qué detendría de atentar contra su vida, dices pecado, no quiero irme al infierno. Y si tú le dices, no, en el Concilio Vaticano de Trento levantaron la pena de excomunión, pues si no es pecado, pues me suicido, ¿no? Entonces no hay que decirles, ¿sí? Intentó suicidarse porque le fue amputada una pierna. La cuestión de intervenciones quirúrgicas de alto riesgo, una discapacidad, al no salir en listas de la escuela. ¿Cuántos de los jóvenes no tienen acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, y en el que a veces la familia centra una serie de expectativas donde no diste tu mejor esfuerzo y no toma en cuenta las características de la masificación en la educación? Se suicidó con arsénico porque no lo dejaron ir a una fiesta. Después de lesionar a su hija y a su esposa, se suicidó acuchillándose. Binomio suicidio-homicidio. Se suicidó con las manos atadas, difícilmente. Esto es un homicidio que fue disfrazado de suicidio. Tomó ácido muriático porque le afectó el que la hija se haya fugado con el novio.
se mató para escapar de los problemas económicos. Los problemas económicos son cada vez más reflejados en las notas póstumas. 22 de cada 100 nos dejan una nota póstuma. Y antes hablaban, las deudas se han vuelto insostenibles, no quiero ser una carga, y lo encontrábamos en 6 de cada 100 notas. Ahora lo puedes encontrar en 20 de cada 100 notas póstumas. Trató de lanzarse un joven desde el último piso de la Torre Américas. El salto al vacío no es muy común en nuestro contexto, empieza a ser cada vez más frecuente. 8 de cada 10 se suicidan al interior de casa habitación. Le sigue el dormitorio, el baño, edificios, azoteas y plazas públicas, ¿sí? De tal manera que empiezan a aparecer algunos casos de ideación o tentativa suicida. Se suicidó muchacha de 18 por no poder vivir con el amor de su vida. El galán, 34 años, casado y con 5 hijos, ¿sí? Con tan solo 18 años ingiere cianuro el día de su graduación. Lunamielero muerto al lanzarse desde el 7º piso de un hotel, ¿sí? En su luna de miel, ¿qué pasaría? ¿Sí? Intentó suicidarse un joven, además comió agujas y se enterró un clavo en el cuello. No solo la idea de querer morir, sino además la condición de darle una muerte dolorosa, ¿sí? Que también va muy asociado a situaciones de culpa, ¿sí? Lo convencieron de no suicidarse, pero murió al caer de las escaleras. En cambio, una mujer toma un químico, no la mata, se lanza de la azotea y resulta ilesa porque cae arriba de una pareja y ahora le tiene que pagar a la pareja los daños que le ha ocasionado. Prenderse fuego no es muy común en nuestra cultura. En la India el sati o satú es una práctica ritual funeraria donde la viuda tiene la obligación de prenderse fuego en la pira funeraria del esposo. Actualmente, nada tonta, las viudas hindúes están tramitando el divorcio post-mortem, ¿sí? O también hay otra práctica donde van a un convento y nunca más vuelven a relacionarse con varón o casarse con el menor de la familia de su esposo, ¿sí? Se suicida porque la novia lo regañó. Ya ven, no sean malas, no los regañen, edúquenos, ¿sí? 14 horas después descubren que la mujer ahorcada no era adorno de Halloween. Arte macabro, los niños. Esta es una exposición en Italia donde colocaron maniquís en los árboles con la idea de poder advertir del problema del suicidio infantil. Extraña forma de campañas preventivas. Ahora, no estamos muy lejos en Guadalajara, donde algún alcalde le dio por poner en las marquesinas de los cines notas póstumas para poder hablar sobre el problema del suicidio, ¿sí? Lo consideran una medida absurda y retiraron los letreros. El cine cerrado, en la marquesina las frases de alguna nota suicida, ¿sí? Los juegos gore, las muñecas Dolly, estas muñecas ya vienen con su epitafio de su tumba, vienen maquilladas como víctimas de una muerte violenta, su certificado de defunción. Algunas muñecas ya empiezan a aparecer que en lugar de sacar burbujas o al meterla al agua, suelta una tintura de color rojo como desangrarse. En los varones empieza a aparecer la colección de asesinos seriales, donde se da una exaltación del psicópata, ¿sí? Para muchos todavía el doctor Aníbal Lecter es una figura de repente idealizada, ¿no? Ruleta rusa para los jóvenes japoneses, donde tienen que tirar con una pistola balas de goma para simular el querer suicidarse. Hasta aquí he hablado de una serie de factores de riesgo. Tenemos que hablar de los elementos culturales, de cómo en la población se va dando una naturalización de la violencia, donde parece que no pasa nada, las películas ya no importa. En un trabajo que hicimos en Ciudad Guzmán sobre la representación de la violencia en los niños ponían narcocorridos, ponían los dibujos con AK-47, ponían matando a la mamá, ¿sí? Y que hablaban pues de algo común, cotidiano en su contexto. Vamos a empezar con la conceptualización.
porque cuando hablamos del suicidio pareciera que el suicidio es solo quien se mata, quien logra el suicidio consumado, y no los matices que puede llegar a tener. Idea suicida o idea de muerte. Aparece en la cabeza del sujeto una idea de muerte de forma recurrente y persistente, sin tener un plan específico. No hay hora, no hay día. Empiezan a aparecer algunos llamados gestos suicidas. ¿Qué implica el gesto suicida? Una serie de acciones verbales y no verbales donde van encaminadas a investigar qué se siente morir, quién irá a mi funeral, regalar las pertenencias, indagar en internet. Estamos trabajando el peritaje de una muchachita adolescente en Tijuana, Anastasia Lechenko. Esta muchachita mata a la mamá y a la hermana porque creía que eran brujas y se mete a internet para ver cómo matar a las brujas. En agosto del año pasado, esta muchachita le corta los pies, le corta los brazos, le saca los ojos, ¿sí? Porque decía que las brujas dejaban las botas a un lado de la estufa cuando regresaban de volar, ¿sí? O que en la noche se ponían ojos de gato para ver en la noche y luego regresar por sus ojos. Entonces ella le saca los ojos, los tira a la taza del baño. El caso de Anastasia Lechenko actualmente está siendo valorado respecto a si ella es imputable o inimputable. Es decir, se advertía la trascendencia de sus actos cuando mata a la mamá y a la hermana, ¿sí? Potencial suicida. El potencial suicida es la estimación de factores de riesgo donde puede haber la probabilidad de que atente contra su vida en un periodo no mayor de 2 años, ¿sí? Que son los factores predictores, aun cuando la conducta humana no es predictiva, ¿sí? Sino se refiere a algo que desarrolló Norman Farberow, el IEPA, Inventario de Evaluación del Potencial Autodestructivo, que tanto la persona lo ha intentado, tiene un plan, día, hora, una motivación específica como venganza, celos. Muchas veces se dice qué provocó el caso del suicidio y dice en la nota póstuma: no se culpe a nadie de mi muerte, pero madre, tú nunca me creíste, ¿sí? O Lupe, tú nunca me quisiste, y le dan todavía la nota póstuma a Lupe, ¿sí? Para que se sienta más mal, ¿sí? En el IEPA no es un test, es una valoración cualitativa de los factores de riesgo. Voy a tratar de darles más adelante en qué consiste, cómo valorar la letalidad en un intento. Vamos a hablar intento suicida. Intento suicida es quien realiza una serie de conductas autodestructivas con la intención de matarse o no, como lo veremos en el suicidio ganancial, y sobrevive. Es salvado, no le funciona el método. Conducta autodestructiva se refieren a las conductas de los niños que no tienen la noción de la muerte como un proceso permanente. El niño dice: me voy a dormir, me voy a ir con mi abuelito, hay otras vidas, ¿sí? No hay la definición específica de suicidio dice: serie de conductas autodestructivas de resultados mortales, con conciencia del motivo, con diversos grados de intención mortal, que no ocurre en el transcurso de un trastorno mental superior que está generando las conductas autodestructivas. No es el esquizofrénico que escapa de sus voces, no es aquella persona que inducida por un delirio místico religioso se priva la vida, ¿sí? Aunque tendremos que ver las sectas suicidas, ¿sí? Suicidio consumado. Suicidio consumado, ya les decía, serie de conductas autodestructivas, el resultado es mortal. Hay diversos grados, hay quien se quiere suicidar y se avienta del primer escalón de la escalera, ¿sí? Hay quien toma aspirinas, ¿sí? Pero hay quien se da un tiro en la cabeza, ¿sí? La palabra suicidio proviene del latín sui, que significa uno mismo, y decidium, ceder, matar, el acto encaminado a la autodestrucción intencional. Al hablar suicidio por la policía, el suicidio ganancial antes, suicidio ganancial, algunos de ustedes han pensado en alguna persona que dice: te está chantajeando, no le hagas caso, ¿sí?
Debo recordarles que el artículo 224 del Código Penal para el Estado de Jalisco establece corresponsabilidad de homicidio por negligencia a aquella persona que proporcione los medios o incite al suicidio, ¿sí? Estoy hablando que si él dice, me voy a matar, pues mátate. O sea, estás incitando al suicidio o le das el arma, ¿sí? Es que me quería chantajear. Ama de casa, previo a que su esposo llegue a comer, se toma un frasco de pastillas, se coloca un letrero en el pecho, si me quieres despiértame. El esposo no llega a comer y se da un suicidio consumado. ¿Ella quería morir? No. Ella quería hacerle una advertencia al marido, pero le funcionó el método debido a una variable de que él no llegó a comer, ¿sí? Suicidio por la policía. El suicidio por la policía es aquellos primodelincuentes. Hoy saben que, por ejemplo, en el caso del secuestro, están incorporando a menores de edad, ¿sí? A eso hoy se le llama el secuestro de alto riesgo, porque al ser detenidos, el primodelincuente puede entrar en una reacción de pánico donde mata a la víctima, ¿sí? O busca suicidarse, pero si no tiene el valor, hace la intención de disparar a un policía para que el policía lo mate y no sea él quien se privó la vida, ¿sí? Eso se conoce como suicidio por la policía. Parasuicidio o los equivalentes, ¿me ayudas? El parasuicidio se refiere a actos pasivos, involuntarios, donde el descuido pone en riesgo la vida. No es parasuicida quien se sube al bungee, sino es parasuicida quien de repente no tiene los mecanismos de protección necesarios para evitar este tipo de muerte violenta. Voy a empezar a hacer alguna reflexión de también varios comportamientos en nuestra sociedad con una vez, ¿sí? Con una vez es suficiente. Vamos a ver otro tipo de comportamientos donde el joven no reflexiona muchas veces. Esto es para un anuncio televisivo, pero tendremos que ver que están transmitiendo los medios y las conductas imitativas. De repente le parece lo más normal, donde aquí puede haber un traumatismo cráneoencefálico, donde sabemos que empieza a haber este tipo de muertes por accidente, ¿no? Los surfer, los cazatsunamis, pueden llegar a buscar olas de hasta 25 metros, donde el riesgo ya no es que no tenga la pericia, sino el traumatismo cráneoencefálico por la tabla, la asfixia por sumersión si no tiene las habilidades. Veamos un poco. Sí, está bien. ¿Le tomaron una foto? Porque no sé si poner un video. Veamos un concurso en Turquía donde la situación es, ¿qué es lo que se pretende con esto? Ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir Y de repente le pueden calificar con baja calificación porque no tuvo dificultad del salto. Es como la quebrada de Acapulco, pero sin el mar, ¿sí? Y donde el sujeto puede estar. Se habla también, algunos dicen que detrás del accidente puede haber un componente para suicida.
Y no estoy hablando del que no, la víctima totalmente inocente. Estoy hablando cuántos de nosotros al ir manejando nos pasamos el alto no intencionalmente, sino de repente ni cuenta me di, ¿sí? Y ya me pasé el alto. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que empiezan a jugar donde van conduciendo a exceso de velocidad y el conductor de atrás, el pasajero de atrás le tapa los ojos? Disculpen la expresión académica, el juego se llama no mames, ¿sí? Y aquí es generar la adrenalina. Este joven que se está acostumbrando a que su forma de pasatiempo es la búsqueda constante de la velocidad, del riesgo, como lo veremos en otro. Síndrome de daño autodeliberado se refiere a una serie de conductas cuyo propósito inicial no es generar el daño, pero que con las acciones puede lograrse. El uso de anabólicos o esteroides que derivados de la testosterona van a provocar efectos paradójicos con una de calidad de vida cuestionable, ¿sí? Tendremos que valorar las acciones. El uso de cirugías estéticas, el caso de Sabrina tiene 7 kilos en cada seno, 7,5 kilos y va por 10, ¿sí? El uso de los problemas de anorexia, bulimia, entre otros. Ya no solamente el uso del piercing o del tatuaje, sino ahora el cúter o la escarificación, donde vamos a ver ya cómo no les hablan de todos los riesgos que puede haber de amputación, de enfermedades infecciosas. Espero no dar ideas de los tipos de tatuajes, ¿sí? Algunos suelen ser más pragmáticos, veamos. Este es el novio, la novia, el suegro, el cuñado, la espalda de la muchacha, la piel de la espalda de la muchacha, los implantes de silicona o de acero quirúrgico. Ahora hay una espuma que al ser inyectada en la frente pueden llegar a... Estos son los extremos. Vamos a encontrar, ¿queda claro el síndrome de daño autodeliberado? ¿Sí? Bueno. Vamos a encontrar cómo en la cultura hablábamos del pasatiempo. En un joven, para poder trabajar su proyecto de salud mental, tenemos que ver no solo su organización cognitiva, los procesos psicológicos básicos, voluntad, atención, juicio, orden, memoria, inteligencia, concentración, abstracción, percepción, aprendizaje, actividad. Tendremos que ver su proyecto de vida desde el aspecto emocional, afectivo emocional, autoestima, proyecto de vida, redes sociales de apoyo, ¿sí? Con la globalización de las comunicaciones, antes se hablaba que el joven estaba expuesto a proyectos de doble moral, Estados Unidos, México. Pero ahora el jovencito, 10 años de edad, ya tiene amigos en Francia, Argentina, España. El juego en internet dura 3 horas, es el récord, jugando Final Fantasy, 3 horas ininterrumpidas, sin dormir, ¿sí? Donde se habla ahora del concepto de coach potato, el muchacho papa, el muchacho patata, ropa holgada, que no duerme, no va a la escuela o encarga comida rápida por el videojuego, ¿sí? Y que no pierde la oportunidad de estar jugando, ¿no? En los videojuegos, no me lo traje los trailers de los videojuegos, toda vez que no es el tema, pero que tenemos que trabajar la prevención indirecta o inespecífica. ¿A qué me refiero? No basta con dar conferencias, cursos, talleres sobre suicidio, sino tenemos que trabajar en los factores de riesgo. Escuela para parejas, escuelas en el noviazgo, las fases del noviazgo, los tipos de noviazgos tóxicos o las relaciones tóxicas, hablar de la codependencia, hablar de todos estos modelos que tienen que ver con el consumo de alcohol, drogas.
Algunos de ustedes dicen, yo estoy actualizado en el caso de drogas, ¿sí? Y se habla de algunas, como pueden ser los principales grupos que maneja: opiáceos, fenciclidinas, alucinógenos, inhalantes, cannabis, cocaína. Pero tenemos que empezar a familiarizarnos con nuevas modalidades: sapo, bufo, brucmasia, datura, lágrimas de Alá, aciditos, perlas negras, GHB, viola fácil, la burundanga, ¿sí? Que de repente dices, ¿de qué me estás hablando? De lo que está ocurriendo en la ciudad, no solo en los portales de Estados Unidos. Y de repente, cuando estaba Luis Carlos Nájera, decía, aquí GHB, que es una sustancia sedativa que puede dejar en estado semiletárgico hasta en 5 horas, goteros que cuestan 350 pesos, que vendían en la Plaza de los Mariachis, ¿sí? Y que de repente deja en estado sedativo, siendo la víctima presa fácil para delitos sexuales, ¿sí? Tenemos que hablar de drogas donde el joven hoy empieza a combinar. Aquí no se le antoja una michelada, donde el alcohol es un depresor del estado del sistema nervioso central, combinado con Red Bull, que tiene altos niveles de azúcar, taurina y azúcar, taurina y cafeína, ¿sí? Y que van haciendo combinaciones. Perlas negras, el licor de Jagger con la bebida energética, Viagra con tacha. Díganme, ¿para qué demonios un adolescente en pleno uso de sus capacidades reproductivas requiere el Viagra? ¿Sí? Y bueno, va buscando nuevas modalidades, Cialis y el Cialis adulterado que venden en el santuario, ¿sí? Fire and Challenge se refiere a estas prácticas que empiezan a tener los jóvenes. No traje todas las modalidades porque el tema es el suicidio, pero sí estoy tratando de que hablemos de las conductas autodestructivas, del parasuicidio, donde el sujeto no tiene una idea clara de lo que le puede llegar a afectar. El Firing Challenge, el sujeto tiene que... ¿No está activo? Ok. Tiene que rociarse un solvente y en el cual se prende fuego. Generalmente era alcohol en gel. Este sujeto, que al final veremos el video, no está activo, pero se rocía algún tipo de aguarrás, ¿sí? Se prende fuego generándose quemaduras en todo su cuerpo. El Cinnamon Challenge, ¿sí? ¿Aparece la manita? Bueno, mientras, a ver si se activa ahí sin ponerlo en... Actívalo ahí. Actívalo ahí significa que no agrandes la pantalla. Ajá. Salte de ahí. Bueno, Cinnamon Challenge habla de donde toma la cucharada de canela y se la avienta en un solo pase, donde la persona puede empezar a tener asfixia, ahogamiento con la canela. ¿Qué pasa cuando tenemos una partícula extraña a nivel de la garganta, no? ¿Me das la siguiente? En algunas otras modalidades empezamos el reto de la clavícula, que tiene que ver con las personas que tienen anorexia, donde en esta parte de la clavícula, entre más monedas tengan, quiere decir que la persona gana el reto, es decir, está más delgada, aún abajo 2, 3 o tallas debajo de su peso ideal. Este es el reto del condón, se los pondré al final, a ver. En el caso del parkour, es una práctica que fue muy desarrollada incluso en Francia, donde los jovencitos tienen que hacer acrobacias, saltar las bardas, saltar azoteas. Derivado de este parkour aparecen otras prácticas. ¿Le bajamos el sonido? ¿Me ayudas a bajar el sonido? Poquito. Aparecen otras prácticas llamado el batmaning, donde se tienen que colocar como murciélagos, o el planking, donde el sujeto tiene que estar en una especie de catalepsia sin moverse en las alturas, ¿sí? En el caso del parkour nos muestran estas imágenes exitosas donde salta edificios,
pero ustedes pueden meterse de repente a YouTube y van a encontrar el parkour fail, donde ha fallado, donde caen arriba de las rejas, donde hay traumatismos craneoencefálicos, donde el muchachito queda politraumatizado y que no nos hablan de estos riesgos, ¿sí? De repente ustedes pueden ver en la zona metropolitana, debajo de los puentes, algunos muchachitos empezando a practicar sin colchoneta y que esto pueda generarle, ¿sí? Ahorita vuelvo con los videos. Esta muchachita tiene el reto de inhalar un condón y entonces va metiéndolo poco a poco y lo va a sacar por la boca, ¿sí? Ahorita voy a poner el video. ¿Me avanzas? Aquí. El síndrome de daño autodeliberado, los llamados emos, las personalidades borderline, donde de repente el cortarse, los cuttering, de repente son aquellas personas que es cortarse para poder demostrar que están vivos, la paradoja que se genera en ello, ¿no? Hay otros autores donde nos hablan de que las guerras, la destrucción del ambiente son unas formas de parasuicidio a nivel colectivo. Hablar del suicidio ha sido visto a través de diferentes épocas. En los pueblos prehispánicos encontramos al Acuatlicue o al señor del Mictlán, el Mictlantecuhtli, donde reinaba en el reino de los muertos Apush, el dios de la muerte, la diosa Ixtab o reina maya del suicidio, que hay dos versiones, una donde es buena y otra no tanto, ¿sí? Donde es buena es donde las madres se amparan a esta diosa maya para proteger el alma suicida de sus hijos. Y por el otro lado, la otra versión que yo me encontré en el sureste, era de que es la que incita al suicidio, ¿sí? En China y Japón podemos encontrar varias modalidades: harakiri, seppuku y karoshi. Karoshi es la modalidad de suicidio por insatisfacción laboral. Imagínense eso en México, no quedábamos nadie. Harakiri tiene que ver con una práctica de los guerreros que practican el código Bushido, donde el sujeto puede llegar a insertarse un sable en el vientre, hacer una triangulación y ser decapitado por el mejor de los amigos. La Ihai, que también es la mujer, utiliza una daga que se llama Wakein, y donde tiene que cortarse la carótida, ¿sí? En este tipo de actividades nosotros vamos a encontrar pues todo que se realiza a veces por códigos de honor. Grecia y Roma, entre las culturas madres del mundo, privarse la vida tenía que ver con lavar el honor de la familia. Por ejemplo, una persona que había sido deshonrada, de repente podría tener que privarse la vida para salvar el honor de la familia. Un guerrero, un combatiente, un jefe de un ejército, le das escape y la podemos volver a ampliar. En el caso de un combatiente o de un guerrero, en Grecia y Roma, recuerdan esta película de 300 donde tienen al bebé. Aquellos que tenían malformaciones genéticas eran arrojados al desfiladero de las Termópilas, porque no podían perpetuar entre el pueblo griego romano este tipo de errores, ¿no? Vamos a encontrar también en Egipto Cleopatra, que indagó, si bien es cierto, todas las formas para conquistar al varón: gotas de belladón en los ojos para evocar la dilatación pupilar, el rubor en las mejillas o el carmín en la boca, las esencias más delicadas del oriente en perfumes. También indagaba los métodos de los venenos de serpiente más activos para reunirse en la llamada muerte dulce. Recuerden que el pueblo egipcio era adorador. Makala, el poder destructivo del Tíbet, griegos y romanos. En la India, el suteo Sati, donde Sati era esposa de Shiva, se arroja al fuego cuando éste fue insultado por su suegro. Sati significa piadosa, virtuosa. Se aplicaba a las viudas que morían autoincineradas en la pira funeraria, ¿sí? Yo creo que tenemos mucho que hacer en la recuperación de los derechos de las mujeres en este tipo de prácticas. El suicidio en la Edad Media, el cuerpo era arrastrado cabeza abajo por la comarca, se le amputaba la mano derecha, no se inhumaba en tierra consagrada, una estaca en el corazón como una forma ejemplar. Santo Tomás de Aquino decía que violaba uno de los mandamientos de la ley de Dios: no matarás.
Es Sir Walter Charleton en su libro Biotanatos, donde empieza a hablar en 1697 de un Dios de perdón y no de castigo, y es cuando se levanta en el Concilio Vaticano de Trento la pena de excomunión. El suicidio se consideraba inspirado por el demonio, ¿sí? De ahí que algunos afirman que si Jesucristo vino a morir cuando él sabía, era un suicidio, ¿sí? O el suicidio de Judas, que fue otro emblemático. En la época moderna tenemos dos personajes: Sigmund Freud, que hablaba de esta rabia introyectada hacia el sujeto, una débil estructura yoica que no lo llevaba a poder manejar los problemas de su entorno. Emil Durkheim en 1897 publica su obra cumbre, El suicidio, donde habla de los suicidios anómicos altruistas, los kamikazes, los que se estrellaron en las Torres Gemelas, que la visión era la guerra santa, ¿sí? No ir contra Estados Unidos, sino contra el demonio. Ustedes pensarán que todo mundo ha tratado de prevenir el suicidio, y esto es falso. Claude Guillon y Yves Le Bonnier publican un libro, Suicidio, modo de empleo, historia, técnica y actualidad en Francia, donde es un libro de cómo suicidarse y no fracasar en el intento, ¿sí? Hubo una quema pública de libros y es un delito. Dante en la Divina Comedia hablaba que las almas de los suicidas iban a estar atadas a troncos nudosos de donde se iban a alimentar las arpías por la eternidad. Suicidios colectivos: los primeros, los devotos de la divinidad Amidas, que se arrojaban al carruaje de su divinidad como una forma de lealtad, ¿sí? 500 filósofos de la escuela de Confucio se arrojaron al mar para no sobrevivir a la quema de libros sagrados. Grenoble, Francia, 62 personas. Guyana, 925, inducidas por Jim Jones. Hungría, 72. Nigeria, la máxima expresión, enero del 2001, una secta que se llama Recuperación de los Mandamientos de la Ley de Dios, convoca a sus feligreses a su templo, los encierra y les prende fuego. 975 personas calcinadas. Rancho Santa Fe en California, esto es lo de Jim Jones, Waco, Texas. El líder sectario de la secta Heaven's Gate, Marshall Applewhite, donde 39 personas, seguidores del orden del Templo Solar o Heaven's Gate, se privan la vida. Se habían puesto de acuerdo con otras personas el mismo día, a la misma hora, en otros estados de la Unión Americana. Tomaron fenobarbital en jugo de naranja y vodka con la idea de que el cometa Bob Halley los iba a llevar a otro planeta. Hombres, mujeres y niños, todos vestidos de negro, con este modelo de tenis Nike que se vendió como pan caliente porque fue los que utilizaron los suicidas. Si no se morían por el tóxico, tenían una bolsa de plástico en la cabeza y entonces morían por la asfixia. Jack Kevorkian, mal llamado el doctor suicidio, porque él administraba la inyección letal a pacientes moribundos. Esto no es suicidio, es eutanasia. Debemos hablar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha autorizado la ortotanasia, que tiene que ver con la no resucitación ni poner los aparatos para poder lograr la resucitación. No está autorizado en México ni en el Distrito Federal la inyección letal, ¿sí? Él está en la cárcel por haber inyectado. Les recomiendo la película Mar Adentro, donde nos habla de Ramón Sampedro, donde es un sujeto cuadripléjico que está pidiendo la eutanasia, ¿sí? Factores detonantes en los niños. Detonantes no significa causas. Factores de riesgo asociados en los niños: muerte de seres queridos, problemas familiares, fracasos escolares, estados de soledad, maltrato físico, psicológico, abuso sexual. En los adolescentes, problemas alimentarios, soledad. Las decepciones amorosas en adolescentes es un punto rojo, ¿sí? Estos modelos de amor idealizados: si tú no estás, mi vida no tiene sentido, y donde piensa en morirse. En los adultos, problemas de pareja, la infidelidad, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas legales. En adultos mayores, jubilación, abandono, la etapa del nido vacío, maltrato psicológico al anciano. Mitos en torno al suicidio. Si yo le pregunto a una persona la idea de querer morir, le estoy dando ideas, ¿cierto o falso? Falso.
porque es muy importante saber qué tan avanzada va la idea suicida, saber si tiene un método, un plan, hora, compró algo para poder prevenir. El suicidio es más común en los ricos que en los pobres, ¿cierto o falso? Falso, no tenemos una estadística certera. Cuando los maestros me asesoraron la tesis de maestría para poder valorar el suicidio en la zona metropolitana de Guadalajara, en aquel tiempo me fui INEGI, certificados de salud, área de homicidios intencionales, dirección de averiguaciones previas, ¿sí? Hoy tenemos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es la estadística más confiable, pero INEGI me daba cifras de subregistro muy importantes, ¿sí? En una ocasión en la Procuraduría me dijeron, no, pues de este año no tenemos expedientes de suicidio. ¿Por qué? Porque se mojaron las cajas cuando nos cambiamos y las tiramos, ¿sí? Los que han trabajado con algún tipo de estos casos saben a qué me refiero. El suicida solo busca llamar la atención, ¿cierto o falso? Falso, es solo la modalidad de suicidio ganancial. Y aun cuando te quiera chantajear, hay que dar atención, ¿sí? Atención psicológica. ¿Alguien que habla del suicidio rara vez se suicida? Falso. Hay personas que dan mensajes verbales o no verbales para ser salvados, ¿sí? El suicida desea morir y siente que no hay retorno. Falso, hay una fantasía de ser salvado. Si nos vamos desde la búsqueda psicoanalítica, aquí tenemos un experto, ¿sí? Podríamos ver también cómo la fantasía de ser salvado. ¿Es mínima la correlación entre alcohol y suicidio? Falso. Ya lo vimos en este registro de muerte violenta. ¿Un intento de suicidio significa que lo puede volver a hacer? Sí. ¿Incluye el clima en la conducta suicida? Durkheim dijo que no. Pero vamos a ver que las tasas más altas de suicidio las tenemos Hungría, Dinamarca, Lituania, Bielorrusia, con tasas de hasta 57 por cada 100,000 habitantes. Las más bajas las tenemos en Malta, en la isla de Malta, 2 por cada 100,000 habitantes, y donde sabemos que la estadística, decía el doctor Mario Rivas, del CEMEFO, Servicio de Medicina Forense, las estadísticas de suicidio son como el bikini de la mujer. Espero que no sea un chiste sexista porque le fue muy mal a Julián, ¿sí? El doctor Mario Rivas decía, las estadísticas en suicidio son como el bikini de la mujer. Parece que muestra todo pero oculta lo esencial, ¿sí? Entonces las estadísticas en suicidio nos muestran un panorama pero no nos hablan de la magnitud, ¿sí? También nos decían que la mejor forma de mentir sobre el suicidio es con estadísticas, ¿sí? ¿Incluye el clima? Sí, incluso en algunos países del norte de Europa han colocado fuentes de estimulación lumínica para la producción cerebral de serotonina, ¿sí? Porque tienen hasta 10 meses sin sol y esto puede llegar a ocasionar. ¿Existe una causa única del suicidio? Falso. Hay diferentes explicaciones teóricas desde la psicología, las biológicas, las conductuales, las culturales, las sociológicas, y vamos a ver cómo en los actuales sistemas de clasificación tenemos diferentes síndromes y trastornos, ¿sí? En el DSM-5 aparece el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Sujetos que cuando están deprimidos rompen cosas, hay actitudes autolesivas o heteroagresivas. Autolesivas, el que le pega en la pared, ¿sí? Heteroagresivas, rompe las cosas, le pega a la mujer, le pega a los hijos, ¿sí? Trastorno depresivo mayor, signos y síntomas de depresión, de tristeza, llanto frecuente, anorexia, bulimia, por más de 6 meses y con una gravedad donde aparece ideación o tentativa suicida. Trastorno depresivo persistente, antes llamado distimia, síntomas depresivos no con ideación o tentativa suicida, pero más de 2 años. La distimia, la familia se acostumbra a convivir con el deprimido. Él es raro, él es excéntrico, no le hagas caso, no le gustan las fiestas, cuando era el principal bailador en las fiestas de la familia. Trastorno disfórico premenstrual, que se llamaba en las anteriores clasificaciones, trastorno disfórico del final de la fase luteínica, ¿sí?
Todo esto para hablar del síndrome premenstrual que ya está en el DSM-5, ¿sí? ¿Por qué? Por las alteraciones anímicas que provocan en millones de mujeres en el mundo que las pueden llevar a incapacitarse. Peligro y oportunidad, porque ahora tener síndrome premenstrual está en los trastornos psicológicos, psiquiátricos. Trastorno depresivo inducido por drogas o por alguna enfermedad médica. Bipolar 1 y 2, el maníaco depresivo. El bipolar 1, hay manía y depresión en la misma magnitud. Bipolar 2, alta depresión, baja manía, pero coexisten. Ciclotimia, depresión recurrente y persistente, donde puede haber años, décadas de depresión de forma cíclica. Se altera, se recupera, se altera, se recupera. Señora, platíqueme usted desde cuándo se recuerda que está deprimida, desde que era niña, ¿sí? Atendía a una señora que vendía empanadas y de repente mis hijos me dicen, yo les digo, me quiero matar. Ay, mamá, mátate. Nomás nos dices. Y tú dices, qué hijos tan ingratos. ¿Qué implica vivir con alguien con depresión por 30 años y que todo el tiempo le está diciendo que se va a matar? Ahí requiere atención la señora y la familia, ¿sí? Duelo complicado que ya les platiqué cuando es un duelo patológico. Factores de riesgo, antecedentes psiquiátricos, depresión mayor, el espectro de la esquizofrenia, particularmente en la esquizofrenia desorganizada, en donde hay alteraciones anímicas, trastornos de ansiedad, automutilaciones. El 10 al 20% de las tendencias suicidas recidivan al año siguiente. Personalidad del grupo B, que aquí encontramos el antisocial, límite, histriónico y narcisista. Algunos factores de riesgo también, la pobreza, el desempleo, la jubilación, la migración, la soledad. En los migrantes es un problema que tenemos que considerar en los primeros años, cuando ellos se van, dejan la familia, son discriminados, hay una exaltación del patriotismo, los procesos de duelo por la familia. Factores protectores, una adecuada red de apoyo, las prácticas religiosas en algunos grupos religiosos. Por ejemplo, entre los judíos, el doctor Rubén Rodríguez Rossi hizo una tesis de maestría sobre salud mental y religión. Y había prácticas colaborativas de grupos religiosos y otras prácticas de riesgo, ¿sí? Tolerancia a la frustración, habilidad en el manejo de las emociones. Algunas cifras. En el contexto internacional se estima que hasta 1 millón de personas mueren al año, la tercera causa de muerte en el grupo de 15 a 35, que puede existir por cada suicidio hasta 20 intentos, que afecta a las demás miembros de su red. Lituania, Bielorrusia y Estonia con tasas de más de 50 por cada 100,000 habitantes. La tasa de suicidio en Estados Unidos se encuentra dentro del promedio mundial y es análoga a Gran Bretaña y Canadá. Alemania, Escandinavia, Europa del Este y Japón tienen las más elevadas, mientras que las tasas más bajas, Italia, España e Irlanda. El comparativo de muertes, bueno, aquí está donde en el 2006 las tasas respecto a Francia. México tenía una tasa para los 70 de 2.6, luego se elevó a 4.6, andamos en una tasa de 6.7 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Aquí parece que voy a dar el clima, ¿sí? Aquí en Jalisco ocupaba el lugar número 7 dentro del ámbito nacional. En la última década se ha colocado en el segundo lugar a nivel nacional. Hay cifras muy elevadas, Chiapas, Tabasco y Veracruz, aun cuando la población es pequeña, las cifras son altas, ¿no? Lo que nos da una tasa elevada. Jalisco ha sido considerado un foco rojo. Este problema, sobre todo las características, los perfiles han cambiado. ¿Quién se suicidaba? Personas de la tercera y cuarta década de la vida o más de 60. 52% de los suicidios consumados en los últimos 5 años son jóvenes de 15 a 24 años de edad. Por primera vez aparece en el suicidio infantil en Jalisco, 1997, la menor edad, 8 años, por un problema familiar. Tendríamos que ver si típicamente se considera suicidio.
Hombres, mujeres, la proporción es 4:1 hombre-mujer. En intentos de suicidio es 5 mujeres por cada varón. Lo intentan más las mujeres y lo consuman más los hombres. Y esto se debe a la letalidad de los métodos. Aquí causas que habla el INEGI, causas amorosas, económicas, problemas familiares, enfermedades. Otras es muy elevado, ¿sí? Al igual que no especificado, vean, ¿sí? Y esto nos habla de la importancia de tener adecuados sistemas de notificación, una estadística confiable. El lugar, 80 de cada 100 al interior de casa habitación, predominando el dormitorio y el baño. Se utilizan disparo por arma de fuego y asfixia por ahorcamiento los varones, la mujer herida por arma blanca y consumo de tóxicos. En los grupos de edad, vean cómo ha incrementado en el de 15 a 24. El estado civil, 8 de cada 10 son solteros y casados. Había que preguntarle a viudos, divorciados y en unión libre. No es por sí sola una variable suficiente. Los que han trabajado en servicios médicos saben que cuando es fin de semana y fin de quincena, se duplican los suicidios. Hoy pagaron, hoy es viernes, hoy me alcoholizo, ¿sí? Frío y calor, diciembre, enero y mayo y junio. O sea, días feriados, Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de la pareja, motivaciones muy diferenciadas, ¿no? 4:1 hombre-mujer, disparo por arma de fuego y asfixia por ahorcamiento el varón, herida por arma blanca y consumo de tóxicos, solteros y casados, alcoholemia positiva, al interior de casa habitación, 22 de cada 100 dejan una nota póstuma, personas que cuando reciben sentencia carcelaria o en las barandillas, que por eso les quitan el cinturón, las cintas, porque pueden recurrir a suicidarse. Suicidios impulsivos, que de repente fue por una decepción amorosa y se arroja a las vías del tren. Mensajes póstumos, telefónicos, grabados, manuscritos, verbales, en video, en correo electrónico, y ya aparecieron los primeros por Facebook, ¿sí? Mensajes afectivos, emociones, desamor económico, de pago de deudas, recomendaciones que utilicen el dinero, donde sepultarlos, que los incineren, enfermedades, los dolores se han vuelto insoportables, sentimientos de culpa y mensajes de doble nivel. No se aculpe a nadie de mi muerte, pero lo que les decía, Lupe, te quise mucho, ¿sí? Mensajes abstractos, todo se torna en barro bajo las casuchas podredumbre, esta sociedad es una ficción, y empiezan a narrar una nota póstuma un tanto abstracta, ¿no? Señales de gestos suicidas, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La persona deja de poder dormir. Durante la fase de insomnio es muy común que la persona elabore el suicidio. Fantasías de muerte, de soledad, de abandono, una sensación subjetiva de malestar. Aquí la persona puede llegar a tener ruina, ya no querer asearse, ya no quiere ir con la novia, renuncia al trabajo, aislamiento, ¿sí? Se dice que el deprimido es su propio enemigo. Dicen, ¿qué tienes? Nada. Platícame, ¿qué tienes? Nada. Se encierra en su cuarto, descuelga el teléfono, empieza a pensar lo solo que se siente y pone la música que sabe que lo va a deprimir más, ¿sí? Lástima de besos, nunca me quisiste, esta vida es mejor que se acabe, etcétera, ¿no? Bueno, en las conclusiones tenemos que trabajar bastante en diferentes niveles. En el aspecto de la depresión, tenemos que trabajar en un diagnóstico oportuno. El tratamiento basado en evidencia nos habla de una detección oportuna del riesgo, detectar de forma oportuna las claves. Un maestro de escuela debe detectar esas claves en sus alumnos. La Secretaría de Educación a través del programa de psicopedagogía, los policías cuando son los primeros respondientes en una negociación, o los paramédicos que han empezado a tomar acciones de intervención en crisis. En el nuevo sistema de justicia acusatorio, nuevo sistema de justicia penal, ¿sí?, acusatorio adversarial, se habla ya de la policía científica, y no solamente van a hacer labores criminalísticas, sino también de apoyo a las víctimas, ¿sí? ¿Qué te tiene que hacer? Capacitarlos y trabajar en la profesionalización.
El 20 de mayo tenemos una plática en los reclusorios, donde también ahí la cantidad de problemas a veces sobrepasa los recursos y la gente tiene que desarrollar habilidades profesionales para subsistir a todo ese sistema, ¿no? Tenemos que trabajar en las universidades, trabajos terminales y proyectos de investigación. Si sabemos que los videojuegos está siendo un factor de riesgo, ¿por qué no desarrollar un programa Ciencias de la Salud con el arte, arquitectura y diseño, con sistemas computacionales para crear videojuegos, cortometrajes que tengan una penetración en esta generación Z, postmilenio, que tengan alto impacto en la prevención? Yo doy una plática, 50 personas, yo subo memes, yo subo cortometrajes, yo subo algún material, un videojuego, donde los puntos no te los dan por matar, ¿sí?, sino por evadir que la persona se suicide, ¿sí? Si lo que se requiere es satisfacción de logro, ¿por qué no empezamos a trabajar en vez de Second Life, Mortal Kombat, de algunos de los videojuegos, ahora trabajar en que puedan realizar habilidades de preservación de la vida? Primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis de primer orden para todo mundo. Intervención en crisis de segundo orden o terapia multimodal para los que tienen una formación en psicoterapia. Intervención en crisis de primer orden, mantener la calma, ¿sí? Por el tiempo ya generalmente en esta clase les pongo el operativo de Plaza del Sol, donde un sujeto se sube a una torre de 40 metros para desde las alturas transmitir su mensaje bíblico. Al lugar llega policía de Zapopan, llega un sacerdote, la familia se entera por Televisa y TV Azteca, ¿sí?, que no debió de estar transmitiendo en vivo, ¿sí?, toda vez que puede generar estrés postraumático inducido, ¿sí? Empiezan a todos los errores que se les ocurran de intervención en crisis, desde no negociar, acorralarlo, esposarlo, hablarle uno abajo, otro en medio y otro arriba, hasta que lo empiezan a corretear y se les cae y se mata, ¿sí? Lo utilizo para todo lo que no se debe de hacer en una crisis suicida. Él jamás dijo que se quería aventar, ¿sí? Yo no culpo al personal que de repente se involucró, sino a la capacitación que se debe de dar, ¿sí? A veces hay buena voluntad, pero en este tipo de casos no basta la buena voluntad. Ser paciente, no discuta con la persona, no rechace lo que diga, no le prometas cosas que no seas capaz de cumplir, retire objetos nocivos, evaluar la letalidad. Me llevan al consultorio una muchachita envuelta en una cobija y me dice, se quiso encajar un cuchillo. Disculpe, ¿y el cuchillo dónde está? ¿Te lo entregó a ti? No, a ti no. Lo traía en la cobija. Aquí el riesgo es para el interventor y ella misma, que en un acto impulsivo puede, primer principio básico, no hacerle al héroe, ¿sí? ¿Qué no hacer? Gritar, alarmarse, se me quiere matar, subirlo al Face, ¿sí? Ser autoritario, no pedir ayuda profesional, no arriesgar la propia vida, ¿sí? Aquí evaluar la letalidad. Hay diferentes organismos. Hoy, si alguien sabe que se quiere privar la vida, 066 es el Centro Integral de Comunicaciones, 075 el Instituto Jalisciense de Salud Mental, 24 horas, 365 días al año, el 38, 33, 38, 38. Si alguien tiene una intoxicación por medicamentos, la unidad de servicios médicos municipales Ernesto Arias, a un costado de la antigua central camionera, donde está el Centro de Apoyo e Investigación Toxicológica, ¿sí? Los que son creyentes y no quieren al psicólogo, pero sí al sacerdote, está el Centro Espiritual Diocesano de Intervención en Crisis. Los que tienen una emergencia de alguien violento queriendo matar o matarse, la Unidad Policial de Atención en Crisis del Gobierno del Estado. La Policía de Guadalajara, la Unidad Policial de Incidentes Críticos, ¿sí? El caso del compañero que está en servicios médicos y que está ya certificado como interventor en crisis, ¿sí?
Bueno, quiero finalizar con una frase. Lo más atroz de los actos malos es el silencio de las personas buenas. No nos quedemos callados. Muchas gracias, buenos días. Bien, agradecemos la brillante ponencia y vamos a dar oportunidad para unas preguntas que sean breves y concretas. Les van a pasar por ahí el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Sí, no vamos a tardar mucho, así es de que les pedimos guardar silencio. Bien, bien. En el caso del burnout o el agotamiento emocional se caracteriza particularmente porque la persona empieza a tener, aun cuando tiene periodos de descanso, lo he estudiado por ejemplo en oficiales de policía. Los oficiales de policía están muchas veces adictos a la velocidad, a la adrenalina, su día franco lo piensan en dormir todo el día, estar cipiando en la televisión, brincando todos los canales. No hay un proyecto claro de los aspectos de manejo del tiempo libre. En muchos trabajadores donde empiezan a tener trabajo automatizado, trabajo en serie, horarios 24/40, empiezan a tener problemas relacionados con agotamiento, una sensación de no rendir, empiezan a consumir medicamentos antidepresivos, remedios de todos tipos. Empiezan a tener disopnias y parasomnias, dificultad para dormir o el caso de roncar, lo que no genera un sueño reparador. Aunque haya dormido las 8 horas, tiene sensación de dolor en la base de la nuca, tiene sueño durante el día. Hipersomnia es que durmió aparentemente 8 horas, pero está durmiéndose todo el día y que además los coloca en una posición de riesgo para accidentes, pensando en todos aquellos que manejan troqueladoras, máquinas, vehículos de motor o motosierras. En el caso del agotamiento emocional van repercutiendo factores como el cansancio, la fatiga, que va también afectando procesos psicológicos básicos como la atención, la concentración, la memoria. Se van alterando el estado de ánimo, de tal manera que pueden estar más irritables, menos tolerancia a la frustración. Un evento se magnifica de tal manera que una pelea amorosa se convierte en un factor de riesgo. De ahí la importancia que los programas, aquí la maestría en ciencias de la salud pública, hay un área de salud laboral donde se tiene que trabajar en poder evaluar estos perfiles de riesgo y empezar a trabajar de forma importante un programa. Por ejemplo, nosotros en Canal 7 empezamos a trabajar el tiempo de los camarógrafos que permanecían de pie o los taxistas que de repente tienen dolor de espalda baja o espondiloartrosis, que también es un factor de riesgo correlacionado con depresión, ¿sí? Entonces se tienen que valorar desde polvos, humos, gases, exposición a actividades rutinarias, que sí ha habido una correlación. Creo que Teresa Margarita, no recuerdo el apellido, Torres, ¿sí? Ha trabajado bastante en esto del agotamiento o el burnout, ¿no?
Sí hay una correlación, desconozco el porcentaje en que se puede correlacionar con el riesgo, pero sí se tiene que, aquí mismo hubo un foro donde se hablara de la importancia de los riesgos profesionales, de los riesgos laborales y de las enfermedades de trabajo, no solo desde el punto de vista físico, sino también mental. ¿Sí? Bien, debido al tiempo, creo que vamos a cerrar con esto. Voy a pedirle al doctor Igor que le entregue la constancia y cierre de por terminada la conferencia. Ya la tiene en la mano. Gracias. ¿Ya qué hago? Bueno, más que nada agradecer la presentación magistral que nos deja el día de hoy el maestro Francisco, y pues dejamos evidencia con esta constancia de que estuvo con nosotros y con el video también que se está grabando. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Aquí está siempre bienvenido a volver. Nuevamente invitado, y espero que haya oportunidad de verdad que volvamos a escuchar alguna plática con usted.